Ok, bienvenidos a todos a este estudio o este curso de método de estudio bíblico. Hemos estado trabajando algunos elementos básicos, claves, que nosotros necesitamos tomar en cuenta para poder estudiar la palabra. Realmente lo que hemos hecho es poner las bases acerca de cómo nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, entendiendo que no estamos hablando de cualquier libro, estamos hablando de el libro más importante, más especial. Hasta ahora hemos analizado un método de estudio que es el método de estudio inductivo de la Biblia. Hablamos de 3 pasos muy sencillos que lo vimos en lo que hemos trabajado hasta este momento, y hoy vamos a trabajar algunos otros aspectos, algunos otros métodos. Vamos a ver 4 métodos más que nos van a servir para estudiar la Biblia. Lo que estamos haciendo es buscando diferentes formas de podernos acercar al texto bíblico. Tenemos que tener la clara comprensión de que, como la Biblia no fue escrita en este tiempo en el que nosotros vivimos, pero sí fue escrita para nuestro tiempo en el que vivimos, tenemos que lograr ese enlace. De alguna forma nosotros necesitamos siempre construir un puente entre ese mundo bíblico y este mundo en el que nosotros estamos hoy en día. Como el mundo ha cambiado y como las circunstancias han cambiado, nosotros necesitamos buscar la forma de presentar este texto bíblico y de acercarnos a este texto bíblico para poder tener una mayor comprensión. Lo hacemos porque partimos de una idea central, y es que lo que está escrito en la palabra de Dios no son ideas o historias solamente, sino lo que encontramos son principios de vida. Son principios de vida para el presente, son principios de vida para vivir en esta tierra, pero además de eso son principios eternos. Dicho de otra forma, la Biblia nos prepara para vivir en esta tierra, nos enseña a vivir en esta tierra y nos prepara para vivir en la eternidad. Como nosotros somos formados en este tiempo mientras estamos en este mundo, y cómo esa formación nos ayuda a llegar a la vida eterna, que es cuando ya estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a trabajar entonces diferentes métodos de la Biblia. Quiero iniciar haciendo un panorama o una introducción a estos métodos, utilizando este pasaje de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Voy a leer en la versión internacional, que dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y comienza a explicar diferencias entre lo que es la naturaleza pecaminosa o la naturaleza humana y lo que es la naturaleza espiritual. Entonces, en este punto lo que quiero destacar es que cuando nosotros hablamos del texto bíblico, no estamos hablando de un libro meramente natural que un ser humano escribió de acuerdo a su propia inspiración, sino que estamos hablando de un libro que es espiritual, que en medio de que está escrito con palabras humanas, contiene las verdades eternas de Dios. Y esto marca para nosotros una gran diferencia en cuanto a cómo estudiamos el texto bíblico. También la misma Biblia, y analizando un poco más este pasaje, nosotros podemos comprender que lo que nosotros hagamos para acercarnos a este texto bíblico es una inversión en nuestra vida espiritual. Hoy en día hay una explosión incluso comercial en cuanto a las universidades y la educación. Aparte de ser la educación una obligación de cada persona y que los estados han asumido como una obligación, también es un negocio, es una oportunidad donde muchas personas invierten sus recursos, establecen universidades y a través de esto pues adquieren recursos financieros y materiales. Y cada uno de nosotros que se interesa por estudiar una carrera en la universidad tiene que hacer una inversión no solamente de su dinero, de sus recursos, sino también de su tiempo. Tiene que hacer sacrificios, tiene que hacer ajustes de horarios, tiene que dedicarse un tiempo también a pensar, a realizar trabajos, a la resolución de problemas, a la aplicación de lo que está aprendiendo. Y bueno, todo esto lo hacemos con un gran fin, que es desarrollar nuestro intelecto, hacer que nuestra mente se expanda, que tengamos mayores recursos, mayores herramientas para poder trabajar, para poder desempeñarnos en determinada
profesión. Y es una inversión que vamos recogiendo en algún momento. Tarde o temprano empezamos a sentir que todo ese esfuerzo de varios años que invertimos en una institución educativa da sus frutos, porque entonces al ser contratados por una empresa o al establecer una propia empresa, esas herramientas que aprendimos y ese proceso de aprendizaje nos ayudó a obtener una buena ganancia, a tener una mejor vida, un nivel social aparentemente más aceptable, entre otras cosas. Esto lo hago como una comparación porque cuando nosotros hablamos de nuestra vida espiritual, casi no invertimos en nuestra vida espiritual. La inversión espiritual que hacemos nosotros es mínima. La hemos relegado a dar un diezmo en la iglesia, la hemos relegado a asistir a un culto, la hemos relegado a la participación en un grupo en la casa, de pronto quizás al estudio de la palabra con algunos amigos, como una lectura un tanto superficial. Y a lo que quiero llegar y a donde quiero motivar es a que si nosotros queremos hacer un estudio bíblico que sea más profundo, mucho más significativo para nosotros, necesitamos invertir en él, necesitamos invertir en nuestra vida espiritual y por lo tanto necesitamos invertir en herramientas y en recursos que están a nuestra disposición para poder acercarnos al texto bíblico y hacer estudio real sobre la palabra. Anteriormente vimos en lo que es el método inductivo de la Biblia y prácticamente no hicimos alusión a la necesidad de un recurso externo. Sin embargo, hay una realidad y es que cuando hacemos estudio bíblico nosotros necesitamos comparar nuestras enseñanzas y la aplicación de nuestras enseñanzas con lo que otros investigadores, teólogos y personas que han profundizado mucho más en la materia también han podido realizar, y esta comparación nos ayuda a nosotros a mantener una centralidad y una línea teológica adecuada. Entonces la inversión en recursos, la inversión en tiempo también debe verse mostrada en inversión de materiales. Y aunque nosotros no estamos promoviendo una editorial realmente aquí o un producto como tal, es importante hacer la recomendación que necesitamos armarnos, necesitamos crear una biblioteca con la cual nosotros podamos utilizarla como referencia y cuando realizamos nuestros estudios bíblicos, después de que Dios nos ha hablado y que ha trabajado en nosotros, podamos hacer algunas comparaciones y establecer algunos otros recursos. De hecho, hay aspectos históricos de la Biblia que cuando nosotros vamos a hacer estudio del contexto, no las vamos a manejar porque la Biblia no nos la da. Necesitamos entonces valernos de aquellos historiadores que han investigado a lo largo de muchos años y han traído todos esos recursos a nuestras manos y nosotros podemos aprender de todo eso. Eso es lo que quiero hacer con este inicio, es motivar a que hagamos una inversión financiera en cuanto a nuestros recursos que hay en nuestra biblioteca que podamos utilizar para estudiar la palabra. Solemos participar en compras cuando vamos a alguna librería cristiana, y lo digo porque participé y trabajé en una por muchos años. Las personas es muy común que se acerquen a cualquier libro de tipo comercial cristiano, que es de vida cristiana, cómo enfrentar los problemas, cómo salir de las crisis, cómo orar, cosas un poco de vida cristiana. Pero aquella parte que estaba consagrada para los libros de referencia y de estudio bíblico, tras de que era la parte que más costosa financieramente, también era la parte menos visitada y por lo tanto la que menos salidas tenía y la que menos se actualizaba. Es verdaderamente lamentable que nosotros como creyentes no estemos estudiando la Biblia, que solamente queramos recibir un libro que ya está hecho, que ya está escrito, que alguien hizo un estudio bíblico sobre algo y creemos ese libro, lo estudiamos, nos inspiramos con él, pero no crecemos realmente en nuestra vida cristiana. Qué importante es que cuando vayamos a una librería X podamos acercarnos a esa parte donde están los libros de referencia y estudio y comenzar a decir, esta herramienta me puede ser útil en el estudio de la palabra, esta herramienta me puede ser útil. De pronto los libros de referencia no serán aquellos que leeré de tapa a tapa, pero cuando estoy haciendo estudio bíblico voy a empezar a decir cómo necesito este recurso. Este recurso puede ser muy útil en la profundidad, cuando yo estudio el contexto, cuando yo estudio la historia, cuando yo quiero ir un poco más allá en algunas realidades teológicas. Estos libros me ayudan. Incluso
algunas Biblias de estudio que pueden ser bastante útiles para nosotros. Se van a dar cuenta hoy en lo que vamos a ver sobre los diferentes métodos que vamos a ver, que en algún momento vamos a hacer referencia a la necesidad de algún recurso. No es que dependamos de ellos para hacer el estudio bíblico, pero sí pueden ser una fuente muy importante para sostener, para profundizar y para realzar la importancia del texto que estamos enseñando en algún momento dado o que estamos estudiando para nuestro enriquecimiento personal. Entonces hay algunas herramientas que las hago como sugerencia, hay mucho más, y cuando ustedes acerquen a alguna biblioteca, qué sé yo, van a encontrar infinidad de recursos. Y estamos hablando de recursos como Biblias de estudio, Biblias en diferentes versiones, que lo digan de diferente manera, con lenguajes distintos, que nos ayuden a nosotros a complementar, a veces a aclarar, a veces a extender un poco más el texto bíblico en lo que quiere decir. Por supuesto que un diccionario bíblico, hay muchas palabras que no siempre manejamos, que tienen diferentes significados, que tienen complicaciones en su uso, que a la hora de la traducción han cambiado en su sentido, en su significado, y cuando fueron escritas en su original tenían una connotación distinta. El diccionario nos ayuda mucho en esto. El manual bíblico nos permite tener acceso a datos e información importante del escenario bíblico. Los índices temáticos y concordancia nos ayudan mucho cuando hacemos estudios de temas específicos, cuando queremos buscar textos bíblicos y enlazarlos con el tema que estamos trabajando o con la historia que estamos leyendo, con el libro que estamos estudiando. Y comentarios bíblicos, sobre todo aquellos que están enfocados a elementos que no manejamos, como los elementos culturales, como los elementos históricos. Hay una gran cantidad de libros en el mercado que, gracias a Dios, se han popularizado, se han extendido, que están al alcance y a la mano de todos nosotros. Es claro que es más caro comprar un libro de referencia y de estudio que un libro de lectura de vida cristiana común. Es evidente que es así, pero la inversión que estamos haciendo en ese recurso a veces es mucho más valiosa. De pronto un libro de vida cristiana yo lo leeré una vez, 2 veces y al máximo 3, y quedará en mi biblioteca, pero un libro de referencia de estudio constantemente yo me estoy refiriendo a él, estoy leyendo, estoy buscando, lo estoy utilizando con mucha frecuencia. Y aquellos que por supuesto en algún momento tienen acceso a tecnología, también existe una gran cantidad de recursos, por decir más bien todos los recursos que encontramos en una librería también están disponibles de forma digital, se venden incluso con planes de acceso, facilidades de pago para los que deseen adquirirlo, donde tienen una gran cantidad de recursos e incluso le facilitan a uno la búsqueda interna de temas, de conceptos, de personajes, de elementos históricos y demás. Todo esto, como digo, no es buscando vender un producto, sino lo que estamos haciendo es realzando la importancia que tienen las cosas espirituales. Leíamos en Romanos 8 que decía, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en los deseos de esta naturaleza. ¿Cuánto pagamos por un par de tenis, de ropa? ¿Cuánto pagamos por un televisor, una pantalla plana, por un celular? Que son realmente deseos de una naturaleza humana que no son aspectos indispensables para vivir. Pero ¿cuánto invertimos nosotros en los deseos de nuestra naturaleza espiritual? Nuestra naturaleza espiritual está deseosa, está buscando, está ansiosa, anhelante de crecer, de enriquecerse, de profundizar en la palabra, de conocer mucho más a Dios, de descubrir qué Dios tenía para mí en esa palabra. Pero no invertimos en ello, no tenemos una inversión real donde digamos, bueno, ¿cómo me cuesta pagar por un libro? ¿Cómo me cuesta pagar por un material de referencia que a lo mejor sí es un poco caro, pero me dejo de comprar el celular del año, me dejo de comprar alguna cosa que necesito? Entonces esta motivación es importante y muchas veces no es que compramos cosas malas, muchas veces es que nos cuesta, pero qué inversión tan buena es cuando nosotros que somos estudiosos de la palabra tenemos acceso a diferentes recursos y herramientas y podemos con ellas profundizar en nuestro conocimiento de Dios. Hay una riqueza tan grande porque no lo sabemos todo y porque la Biblia nos dice lo más importante, pero cuando nosotros queremos comprender, tener una mayor comprensión sobre todo eso, definitivamente
necesitamos la ayuda de aquellos expertos, aquellos que sí han tenido la oportunidad de meterse en una universidad, de estudiar arqueología, de buscar datos, referencias, artículos y cosas que no están a nuestro alcance, pero ellos lo ponen a nuestro alcance a través de sus publicaciones, y qué bueno que nosotros tengamos esa oportunidad de crecer, de tomar esos recursos, incluirlos dentro del proceso de estudio que estamos teniendo y permitir que a través de todo eso el Espíritu Santo nos vaya transformando, nos vaya hablando y vayamos diciendo: wow, esto nunca lo hubiera entendido si no fuera de esta forma. Nunca hubiera comprendido la validez y la profundidad de este texto o de este tema, a menos que hubiera podido entender lo que dice ahí, a menos que hubiera estudiado, a menos que este recurso hubiera estado en mi mano. Qué impresionante el cómo cambia un estudio bíblico cuando tenemos un tiempo consciente profundizando en la palabra y analizando sobre él lo que Dios quiere decirnos. Pero bien, después de todo este preámbulo, motivación y exhortación a la misma vez, vamos a trabajar en un método de estudio, en uno de los tantos. Uno de los métodos de estudio bíblico que vamos a trabajar acá es acerca de cómo estudiar un libro. Vimos el método inductivo de la Biblia, que realmente podíamos tomar un texto bíblico cualquiera sin ningún tamaño específico, 2, 3, 4 versículos, un capítulo de pronto. Pero ahora sí lo vamos a seccionar, vamos a trabajar un libro. ¿Cómo estudiamos un libro de la Biblia? Es una forma bien interesante para poder sacarle provecho a la palabra, y es una forma de poder profundizar en los elementos que la Biblia tiene y en aspectos puntuales que quizás los escritores de esos libros nos quisieron transmitir. Y esos elementos son importantes, y vamos a tener algún preámbulo de todos ellos. Vamos a verlo a grandes rasgos, porque definitivamente al ser esto un curso virtual no podemos tener el tiempo de pausa para que cada uno busque y seleccione un libro y pueda comenzar a trabajar y poder hacer ese proceso guiado. Pero entonces vamos a dar las recomendaciones generales, el panorama de cómo hacer el estudio, por lo menos con las claves principales, y pues ya conforme van ustedes haciéndolo individualmente, van a ir descubriendo quizás algunas limitaciones, quizás algunos recursos que no mencioné yo, pero ya se van a ir dando cuenta cómo uno puede ir creciendo y profundizando a través del estudio completo de un libro. Y de hecho, cuando estudiamos un libro, vemos la gran necesidad de tener recursos que nos puedan complementar el estudio que estamos realizando. El paso 1 entonces es seleccionar un libro. ¿Qué libro voy a seleccionar? En cuanto a la selección de qué estudiar, hay muchas formas de hacer esta selección. No siempre es adecuado que yo simplemente lo haga al azar, ¿no? Y que diga, bueno, donde Dios me quiera hablar hoy, yo abro la Biblia a ciegas y digo, este es el libro que Dios me está poniendo que hable. Soy más partidario de aquellos textos o de aquel estudio bíblico que es un poco más consciente, más de consulta al Espíritu Santo, y preguntarle, por ejemplo, al Señor, de acuerdo, Señor, al momento en el que yo estoy viviendo, que yo estoy atravesando, en mi etapa de relación contigo, en mi etapa de conflicto social o cristiano, o de liderazgo incluso, de ministerio, en esta etapa, ¿qué libro es recomendable? ¿Qué quieres tú que yo estudie? También le podemos preguntar a algún líder de mayor experiencia y decirle, estoy en esta situación, ¿qué libro me recomienda leer? Hay muchas formas, incluso hasta internet nos puede dar una guía de cuáles son los libros y los temas de que hablan, y decir, este tema me interesa, por lo tanto, este libro me puede servir. Los que ya tienen experiencia y han conocido mucho más de la Biblia, entonces es más fácil porque también ya tenemos una referencia general de cuáles son los conceptos que están dentro de los libros, y podemos hacer una selección mucho más específica de lo que nosotros queremos. Así que lo primero es seleccionar el libro. ¿Cuál es el método que utilice para seleccionarlo? Es un criterio de cada quien. Yo recomiendo el pedir algún consejo y la guía del Espíritu Santo para eso. La lectura de un libro, por supuesto, es un reto, sobre todo cuando nosotros seleccionamos libros de mucha extensión. Lo recomendable es que si nunca hemos hecho un estudio de un libro bíblico, así como tal, entonces empecemos con un libro que no tenga mucha extensión para ir tomando el desafío, ir aprendiendo de lo menos a lo más.
sobre todo porque los libros pueden incluir una infinidad de temas y el estudiar un solo libro nos puede tomar una vida entera. Entonces hay diferentes ideas acerca del estudio de un libro. Número uno es seleccionarlo, número dos es realizar los tipos de lecturas. Y aquí yo separo tres tipos de lectura específica y una estrategia de comprensión de lectura. Los tres tipos de lectura son una lectura superficial, una lectura pausada y una lectura minuciosa. La lectura superficial, que será la primera que hacemos, tiene un fin meramente panorámico. Nosotros no leemos con el fin de destacar los detalles importantes, ni siquiera de encontrar una enseñanza. Leemos para una comprensión general del contenido, del tema, del texto bíblico. Estamos leyendo para saber de qué se trata. Dicho de alguna forma, yo tomo el libro, lo abro, quiero saber de qué se trata, así que hago una lectura rápida, superficial. No necesito centrarme y comprender todos los detalles. De hecho, en esta lectura se busca que yo pueda hacer la lectura más rápida de la que soy capaz de hacer. No sé cuántas palabras por minuto leerá usted, pero lo más rápido que lo pueda leer, teniendo una comprensión general, que lo haga, porque esto le ayuda, eso sí, a tener simplemente un panorama general. Después de que ha realizado una lectura superficial, hace una lectura pausada. Entonces ahora sí comienza a leer. Quizás leer en voz alta puede ser una buena ayuda, y va leyendo, va pausando, haciendo pausas en algunos momentos donde considera que es importante, vio algo, un detalle que no había visto, que en la lectura panorámica no fue tomado en cuenta. Ahora que hizo una pausa dice, esto no lo vi cuando lo leí la primera vez, y comienza simplemente a hacer un análisis, aunque no es un análisis detallado, sí es un análisis general. Lo está haciendo a través de una lectura un poco más pausada, está teniendo comprensión de qué es lo que se trata. ¿Sí? Ya nuestra mente inmediatamente comienza a enlazar temas, personajes, ideas, circunstancias, momentos, y esto va enriqueciendo todo nuestro conocimiento. Después entonces hacemos una lectura un tanto más minuciosa. ¿Qué hacemos aquí? Es ver detalles. Ahora sí nos vamos entrando en aspectos, nos hacemos preguntas a nosotros mismos del texto acerca de lo que estamos observando, qué elementos nos parecen que llaman la atención, qué elementos suelen pasar desapercibidos en la primera, incluso en la segunda lectura, y la hacemos con calma, con pausa, nos detenemos, podemos echar hacia atrás, leemos una vez más. Hay un detalle de este capítulo que quizás lo acentúa en el versículo 5 y también lo menciona en el versículo 1, así que me devuelvo al versículo 1, busco hacer ese enlace mental de un elemento con el otro, veo cómo cierra el capítulo, y esto me permite a mí tener una comprensión de cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión de ese capítulo, si es que el capítulo concluye de esa manera. Y después dice, aplique la técnica del subrayado. El subrayado es una estrategia de comprensión lectora que se utiliza en cualquier círculo académico conocido, y es bastante común, es bastante sencillo. En este sentido lo que hacemos es tomar el capítulo y comenzar a subrayar qué elementos son importantes, qué situaciones se destacan, qué me ha llamado la atención a mí. Hago un subrayado general. Ahora, en este punto es importante tener una comprensión general, porque lo que nos interesa es saber de qué se trata el capítulo en términos generales. Eso nos va a dar algunos detalles importantes. Uno, por ejemplo, es decir, bueno, si yo le puedo poner un título a este capítulo, ¿cómo le pondría? Ahora, esto nos presenta un desafío, porque la Biblia que nosotros compramos, cualquier Biblia que tenemos, en la mayoría de los casos, es una Biblia que ya tiene títulos para el capítulo, ¿sí? Y probablemente usted se ha encontrado como yo en algún momento de que quiere leer algo y busca los títulos de los capítulos. Alguien en algún momento le puso esos títulos, porque la Biblia en el original no tiene un solo título, no tiene versículos, no tiene capítulos. Alguien lo seccionó, lo separó y facilitan grandiosamente nuestra búsqueda y nuestro estudio, pero no fueron realmente establecidos de esa manera. Entonces nosotros tenemos que sacarnos de nuestra cabeza el parámetro que ya existe en cuanto a capítulos, versículos, títulos y referencias. Debemos más bien intentar encontrar un texto bíblico que ojalá no tenga versículos y capítulos. Una estrategia que puede servir si tiene acceso a una computadora y a una impresora, entonces es tener la Biblia digital, ¿verdad? Que la podemos adquirir en internet o son gratuitas incluso. Si tenemos ese medio,
yo puedo copiar el capítulo, le quito todos los versículos y títulos y todo lo demás, y entonces leo el capítulo completo sin tener eso. Si no, simplemente voy obviando esos elementos dentro de la lectura, los voy siguiendo, pero no voy dando la atención al número, al título que tiene ese capítulo, sino voy descartando todo eso. ¿Por qué? Porque justamente la Biblia nos escribió con esos capítulos tal cuales están. De hecho, muchas veces estamos leyendo un capítulo y nos damos cuenta que no termina, queda inconcluso. Estamos leyendo el capítulo 2, terminamos el capítulo 2, pero el texto quedó inconcluso y continúa en el capítulo 3. Entonces eso me haría a mí revisar hasta dónde yo voy a hacer mi estudio bíblico del capítulo. Puede ser que el estudio bíblico en un capítulo realmente sea de 2, o sea de un capítulo y medio, pero es importante que cuando yo estoy haciendo este estudio yo pueda separar desde dónde hasta dónde yo voy a trabajar. Probablemente voy a seguir una idea central, y aquí es donde tener un título descriptivo me va a ayudar. Cuando yo le pongo un título, yo inmediatamente estoy diciendo la idea central de este capítulo es esta. Como esta es la idea central de este capítulo, ya yo puedo determinar a dónde empieza y a dónde termina, porque veo que en este versículo se empieza a hablar de otro tema que realmente no está tan ligado a esto, y por lo tanto aquí yo podría hacer un corte, cerrar el capítulo aquí y comenzar a estudiar solamente esta parte. Si me interesó demasiado y siento movido por el Espíritu a hacerlo, entonces yo puedo continuar con el segundo capítulo, y por supuesto que voy a hallar una relación entre uno y otro. Pero lo primero es que yo pueda hacer esta selección, que yo pueda decir, ok, hice toda la lectura panorámica, me ayuda a tener un espacio general, la hago un poco más pausada, la hago minuciosa, con detalles, comienzo a subrayar aspectos importantes, y después le pongo un título. Cuando ya yo le pongo el título, entonces comienzo a hacer mi proceso analítico real, donde yo establezco el principio general del capítulo, y ya yo puedo seleccionar cuál parte del capítulo es la que yo realmente quiero estudiar. Hay un texto, y lo vamos a usar como ejemplo, que es 2 de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 10 dice: tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, dice el versículo 11, y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las preocupaciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que estos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura, que es el texto famoso y conocido, toda la Escritura, el versículo 16 dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando yo hago la lectura de este texto, y si voy desde el versículo 1 del capítulo 3, y comienzo a hacerme muchas preguntas, porque si este es el capítulo que yo escogí, el capítulo 3 de 2 de Timoteo, fue el que yo escogí para hacer estudio, comienzo a hacerme una serie de preguntas importantes, secciono hasta dónde voy a leer y de dónde voy a leer, y esto me obliga a mí a hacer una investigación un poquito exhaustiva sobre el tema, porque entonces definitivamente que cuando leemos nos encontramos a alguien explicándole a otra persona, y como ya tenemos este conocimiento, no lo buscamos, pero si no lo tuviéramos, nos preguntaríamos quién le está hablando a quién. Y le está hablando de una manera muy cercana, porque le está diciendo que ya que este destinatario de esta carta ha seguido sus pasos, sus enseñanzas, su manera de vivir, lo ha visto, ha aprendido con él. Entonces cuando yo comienzo a leer estas cosas, comienzo a entender algunas situaciones. Entiendo que quien está escribiendo
esta carta es un hombre que fue mentor de quien la está recibiendo. Y ese que la está recibiendo aprendió de él una gran cantidad de situaciones, de vivencias, de experiencias que le están sirviendo para una función en específico. Todo esto lo estoy diciendo como si no supiéramos. Claro, nosotros sabemos quién escribió Timoteo y sabemos que la carta va dirigida a Timoteo justamente. Y sabemos que es una segunda carta. Sabemos que Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está dando instrucciones acerca de su desarrollo y su desempeño pastoral. Esto, ¿cómo yo lo sé? Cuando yo comienzo a investigar elementos claves. ¿Quién es el escritor? ¿Quién es el destinatario? ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿En qué época se escribió? ¿Cuál es el contexto que rodea el pasaje? Entonces estoy centrado en un capítulo y cuando yo leo ese capítulo comienzo a hacerme una serie de preguntas que, como dijimos al principio de este curso, yo debo venir dispuesto a escuchar lo que Dios tiene y no predispuesto con todas mis ideas, porque en mis ideas ya yo sé que Pablo es el escritor, ya yo sé que Timoteo es el destinatario, ya yo sé que es una carta pastoral. Y ya con esto comienzo a tirar una línea y me voy sectorizando yo. Pero lo que queremos es que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, cuando yo vengo al texto bíblico, yo comienzo a decir quién lo escribió. Lo escribió realmente Pablo, voy a investigar. ¿Quién te dijo que Pablo escribió la carta? ¿Lo dice en algún lugar? Bueno, si lo dice, entonces hay que saber dónde lo dice. Y si no lo dice, entonces ¿quién lo inventó? ¿Por qué se dice que Pablo es el escritor? ¿Y qué habla sobre Timoteo? ¿Y qué estaba haciendo Timoteo en ese momento? ¿Cuáles eran sus circunstancias para que Pablo le estuviera hablando? ¿Y cómo se refiere Pablo a él, que le hace ver una serie de momentos que compartieron juntos, que habían visto y vivido juntos? Y cómo eso fueron enseñanzas prácticas para una vida de liderazgo. Cuando yo empiezo a entender esto y cuando yo veo 2 Timoteo a la luz de lo que el autor quiso decir, me doy cuenta que cuando yo enseño sobre 2 o 1 Timoteo, la enseñanza no es igual para todas las personas. Porque, ¿qué necesidad tenía Timoteo para que Pablo le escribiera estas palabras? ¿Había alguna necesidad en medio de todo eso? ¿Cómo yo lo puedo comprender cuando hago estudio de la Biblia? Entonces, cuando yo estudio un capítulo, yo debo investigar, debo volverme un investigador. No debo simplemente dar por hecho que lo que me dijeron es así. ¿Y qué tal si no fuera Pablo? Bueno, es Pablo, pero entonces investiguemos dónde está la fuente. ¿Cuál es la fuente que te dice que Pablo escribió la carta? ¿Qué tono hay en Pablo que se repite en las demás cartas de él? Timoteo es un destinatario bien particular y bien especial también. Hay mucho que aprender de él. Cuando nosotros anhelamos un ministerio o liderar un ministerio, las 2 cartas de Timoteo son increíbles para nuestro crecimiento, para nuestra formación como creyentes y como líderes. Porque lo que Pablo está haciendo es instruyendo a un líder nuevo que está en la práctica ya, en el ejercicio del ministerio, pero sigue siendo una persona joven. Y lo desafía a muchas cosas. El conocer el destinatario me ayuda a mí a entender muchas cosas. Cuando yo leo, por ejemplo, la carta a los hebreos, comienzo a preguntarme por qué la carta va dirigida a los hebreos y por qué el escritor de Hebreos habla en el tono que lo hace cuando se está refiriendo a los hebreos y estamos hablando del pueblo judío. ¿Y por qué Pablo, cuando habla en la carta de los romanos, que le escribe a los romanos, qué le quiso decir a los romanos? ¿Por qué utiliza ese tono? ¿Por qué utiliza esas figuras, esas ideas? ¿Por qué Pablo lo hace de esa forma? ¿Por qué Pablo se refiere a los corintios como lo hace? ¿Y por qué toca los temas que está tocando? ¿Quiénes eran los corintios? ¿Quiénes eran los habitantes de Éfeso? ¿Quiénes eran los hebreos y en qué situación estaban en aquel momento en que él les escribía? Entonces, cuando yo comprendo esa situación, yo digo, si el mensaje era para ellos, ¿qué elementos comparto yo con ese destinatario que me puedan ayudar a mí en mi crecimiento y en la aplicación de la palabra? Porque entonces me doy cuenta que hay palabras que son específicas para un momento dado y que tal vez yo no estoy atravesando ese momento dado. Y entonces la palabra puede enriquecer mi conocimiento, me da una luz, me da una guía, sienta una base en mi vida para que en algún momento, cuando me toque enfrentarlo, ya yo esté preparado.
Y en otros momentos yo digo, me identifico completamente con este tipo de personas porque yo soy igual, yo también soy de este tipo de personas. Y entonces, este mensaje es directo para mí. La comprensión del destinatario y del propósito de esa carta, o de ese pasaje bíblico, o de ese libro de la Biblia, nos da a nosotros una perspectiva general y nos ayuda a nosotros a enfocarnos, a centralizarnos. Creo que todos en algún momento hemos tenido la desdicha de tener que escuchar un mensaje que no tiene pies ni cabeza, sí, un mensaje que comienza por un lado y termina por otro lado. Hemos tenido la desdicha de escuchar mensajes, y con todo respeto lo digo, de personas que simplemente van leyendo y van tirando lo que se les va ocurriendo en el camino. Y entonces, como un mismo libro puede hablar de muchas cosas, hay un millón de temas y no hay un enlace, y cuando uno termina de escuchar el mensaje, uno sale más aturdido de lo que entró, porque no sabe qué fue lo que escuchó y no sabe dónde aplicar tantas cosas. Y lo importante es que cuando hacemos un estudio bíblico y lo vamos a enseñar, nosotros podamos tener esta guía, porque de hecho desde el propio estudio es donde yo comienzo a centrar y a enfocarme. Cuando yo leo un libro, estudio un libro de la Biblia, yo necesito buscar estos elementos que rodean al libro. ¿De dónde viene? ¿Para quién iba y por qué iba? ¿Qué es lo que se pretendía para ellos? ¿Qué necesitaban comprender? ¿Y por qué se les escribió de esa manera? Otro elemento y otro recurso que es importante y que nos facilita mucho la comprensión, también recordando que es un libro, que es un panorama general, es hacer un diagrama horizontal. ¿Qué es un diagrama horizontal? Es muy sencillo. Dicho en términos prácticos, yo tomo una hoja, la coloco de manera horizontal y hago un cuadro, y en ese cuadro yo voy estableciendo o agrupando las ideas principales y los versículos que refuerzan esas ideas principales, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve? Me sirve para visualizar los contenidos gráficamente, me sirve para dividir el texto y para poder titular las divisiones, entendiendo que no estoy usando necesariamente los títulos que tienen los capítulos aquí, sino los temas que yo he ido agrupando conforme he ido abriendo y comprendiendo de lo que se trata. Yo mismo voy titulando y voy separando, voy sectorizando, seccionando más bien cada uno de estos temas, y voy incluyendo datos importantes que van surgiendo en el camino. Entonces, cuando yo tengo mi página en blanco, hago un diagrama general, que es como tener un vistazo de todo el libro en una página. Si yo pongo lo principal de lo que trata, los elementos esenciales, los agrupo por temas. De pronto yo puedo decir, la introducción es esta, del versículo tal, y aquí Pablo lo que está haciendo es la introducción y un saludo. Aquí comienza a desarrollar un tema. Veo que hay varios temas, así que yo pongo los temas principales de la carta como título y meto los diferentes temas con su referencia bíblica, sus versículos, y pongo dónde él cierra la carta y cómo la termina. Esto lo que me da es un panorama general. Entonces, teniendo el panorama general, yo puedo hacer un estudio mucho más interesante, porque me permite ver las formas que están contenidas en el texto, los temas generales que están contenidos en el texto. Me da una luz, simplemente me da una perspectiva muy general de lo que es el libro que yo estoy estudiando. Seguidamente, después de que yo tengo mi pantallazo general, después de que yo tengo mi slide general, ahora yo comienzo a bosquejar, que ahora sí me voy a hacer un poco más detallista. Estamos pasando de lo macro a lo micro, ¿sí? Después de que yo tengo mi panorama general en la página, ahora yo voy a ir detallando cada uno de estos aspectos y hago un bosquejo. Muchas Biblias de estudio hoy en día ya tienen un bosquejo establecido para el libro. Igual, cuando yo estoy estudiando la Biblia como un deseo personal, yo no uso esa fuente que ya existe, yo hago mi propio bosquejo. Después, entonces, yo puedo hacer la comparación. A lo mejor hay algunos elementos que quien hizo ese bosquejo no contempló. A lo mejor hay muchos aspectos que alguien más contempló y yo no contemplé. Así que eso enriquece mucho más el contenido de mi estudio. ¿Cómo yo hago un bosquejo? ¿Qué necesito? Bueno, yo necesito ponerle pies y cabeza a lo que estoy haciendo. Significa que entonces
yo debo ir sectorizando, seccionando los versículos y los temas que esos versículos empiezan a tratar. Y me voy dando cuenta del por qué la importancia de esos temas en esta carta, o en este libro, o en este capítulo que yo estoy estudiando ahora. Agrupo subtemas, destaco los temas que son principales y yo puedo decir, bueno, aquí hay 20 temas, pero por lo menos 5 temas pertenecen a uno mismo, así que yo agrupo todos esos y corresponden a un mismo tema. Y así voy haciendo la agrupación y finalmente enlazo los temas, porque acordémonos que todo esto tiene una razón, todo tiene una serie de enlaces y de conceptos que están juntos. La Biblia es una sola. Y yo debo preguntarme cómo este tema se relaciona con el otro dentro del libro que yo estoy hablando. ¿Por qué fue tan importante incluir esto y lo otro? Es más complejo cuando yo estudio, por ejemplo, algún evangelio que está lleno de muchas enseñanzas, de muchas situaciones de la vida de Cristo, y muchas veces hasta me sirve más hacer el estudio biográfico de Cristo que el estudio propio del libro. Sin embargo, también del libro es muy interesante, pero me demanda mucho más a mí, porque el bosquejo de un libro es mucho más complejo por tener tantos temas y tantas situaciones dentro del mismo tema. Bien, debo buscar personajes, que es el paso 7 en el estudio del libro. Debo buscar personajes, quiénes son los personajes de este libro que están incluidos ahí, que interactúan entre sí o que no interactúan entre sí, sino en algunos momentos unos y en otros momentos otros. Aprendo a encontrar personajes principales, que era lo que nos enseñaban en la escuela. Los maestros luchaban con nosotros intentando que reconociéramos personajes principales, secundarios y todo lo demás. Bueno, esto hay que hacerlo aquí. Hay la importancia de estudiar en la escuela. Y no solamente en este caso nos interesa descubrir quién es el personaje principal y secundario, sino que también nos interesa caracterizar a esos personajes. Yo podría pensar que una forma muy amigable de hacer esto es escribir el nombre del personaje que está en el capítulo y escribir un perfil de ese personaje. Un perfil es cómo es ese personaje, qué rasgos tiene, qué elementos de su carácter veo, qué se dice sobre ese personaje, quién era. Y ya con eso yo tengo también una caracterización general de quiénes son los personajes que están interactuando. Paso 8, necesito resumir descubrimientos. Definitivamente que haber llegado a este punto ha hecho que yo haya descubierto cosas nuevas, quizás cosas que no conocía o cosas que había olvidado. Entonces yo voy a hacer resumen de los descubrimientos principales que he encontrado en este capítulo. Y es que lo interesante es cuando uno hace el enlace de los temas, porque cuando yo logro enlazar temas, comienzo a descubrir cosas que no había contemplado antes. Entonces, el punto 8 de hacer un resumen de descubrimientos es una gran ayuda para que yo pueda poner en el papel lo que ya entendí. Y este mecanismo es difícil. No siempre somos tan capaces de llevar al papel lo que está en nuestra mente. Pero lo importante de hacerlo es que eso aclara nuestra mente. Cuando yo escribo, yo aclaro mis conceptos y me aseguro de estar entendiendo. Y aquí lo importante es hacer un resumen. Cuando yo resumo los descubrimientos, yo aclaro lo que aprendí y le voy dando una forma, una característica específica, creo una línea de pensamiento. El punto 9 es la aplicación personal. No podríamos hacer estudio bíblico si este estudio bíblico no tiene una aplicación personal. Cuando yo estudio un capítulo, un libro completo, yo debo entonces preguntarme, Señor, ¿qué me estás hablando aquí? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué hay aquí que estás tratando conmigo? ¿Será que yo soy como esos destinatarios del libro? ¿Hay algo en mí de esos destinatarios o destinatario que también se está repitiendo en mi experiencia y tú me lo quieres decir? Pues hacer este proceso de aplicación personal nos ayuda mucho a nosotros a tener la comprensión general y sobre todo a llevar a la práctica lo que ya estamos aprendiendo. Con esto cerramos lo que es el estudio de un libro de la Biblia.